pasa, gente? Día de hoy vamos a hablar del ridículo que hizo este abogado de la mafia, el señor Abelardo de la Espriella. Porque resulta y sucede que en la Corte Constitucional eh, tomó la decisión de pasar el caso de Dylan Cruz de la justicia penal militar a la justicia ordinaria, en un caso histórico el cual deja en un ridículo sin igual a este otro nuevo abogánster. Y es que, ¿qué pasó, gente? Porque resulta y sucede que este señor ya es reconocido en el ámbito del derecho a nivel nacional por ser un personaje un tanto siniestro, debido a que hasta él mismo lo dice, ha sido hasta el defensor del mismísimo diablo. Entonces, para demostrar un poco de pruebas de estas afirmaciones, y antes de entrar de lleno a lo que fue la decisión de la Corte Constitucional, vamos a ver un poco quién es este personaje y a quién ha defendido en el pasado. Como lo vemos acá, el diario El Tiempo ha investigado cuáles han sido los casos más polémicos en los cuales ha estado involucrado Abelardo de la Espriella, el cual asumió desde noviembre del 2019 la defensa del agente del ESMAD que disparó a Dylan Cruz. Bueno, entre los defendidos de Abelardo de la Espriella se encuentra Natalia París por el famoso libro de las prepago. Natalia París dijo que que en este libro se señalaba varias modelos y actrices y figuras públicas de la farándula nacional que supuestamente estaban relacionadas con prepagos para los traquetos. Entonces Natalia París recurrió a la defensa de Abelardo de la Espriella para poderse defender en este proceso, y al final, al parecer, lo que pasó fue que ordenaron retirar el libro de la circulación pública. Bueno, otro caso muy sonado han sido el de las parapolíticas Rocío Arias y Eleonora Pineda. También fueron defendidas por de la Espriella, y según el mismo Mancuso ha declarado que estas dos personas han establecido vínculos entre paras y políticos en Colombia. Otro caso muy sonado ha sido el de Eleonora Pineda, que fue condenada en 2008 por concierto para delinquir, después de que también aceptó recibir apoyos de los paras. Otro caso fue el de Sara Corrales, pero ya esto fue un pleito más personal con Marcela Mar, y en este caso también Sara Corrales acudió a este personaje. Otra mujer que ha sido defendida por este señor es esta señora, se llama Daña Londoño se llama, y según esta nota, tras la séptima cumbre de las Américas celebrada en 2012 en Cartagena, se desató un escándalo cuando agentes del servicio secreto de Obama al parecer hicieron un contrato de servicios sexuales en Cartagena. Y bueno, en este escándalo también estaba involucrada esta señora, y de la Espriella también la defendió. Por último, El Tiempo destaca el caso de Rosa Elvira Celi, la mujer que fue la mujer que fue brutalmente asesinada en el Parque Nacional de Bogotá. El asesino fue condenado según esta gente, y a partir de este caso fue que el Congreso promulgó la ley Rosa Elvira Celi sobre el feminicidio. Y bueno, esto solo es la punta del iceberg de lo que ha hecho este sujeto. Como vemos, la gran mayoría de los casos han sido casos involucrados en las mafias, y bueno, nosotros sabemos que Abelardo de la Espriella es un defensor a ultranza de la ultraderecha colombiana, y eso lo podemos también ver en la defensa de este señor al oficial del ESMAD que dio de baja a Dylan Cruz en las protestas del 2019. Y es que El Tiempo ya lo
ya lo señalaba desde el año pasado, que el Consejo Superior de la Judicatura envió el caso de la Cruz a la justicia militar, y según estos jueces, la situación en la que el capitán Manuel Cubillo Rodríguez disparó su arma escopeta Mossberg de letalidad reducida, en la que resultó lesionado Dylan Cruz, se generó como una consecuencia de una manifestación que se tornó violenta y que requirió el uso de la fuerza por parte de la policía, siendo un evidente acto de servicio que por supuesto era ser investigado, pero por la justicia castrense. Entonces lo que pasaba acá era que la Sala de Disciplina y el Consejo Superior de la Judicatura no quiso reconocer que este caso en contra de un civil fuera investigado por la justicia ordinaria, con la excusa de que supuestamente la manifestación aquel día era violenta, y por eso, según ellos, el policía involucrado fue que hizo lo que hizo. Y es que este portal, que incluso es de la misma derecha, reporta lo que ha sido el ridículo que hizo este señor, este abogado de la firma de la Spriella Lawyers. Y es que según supuestamente dice esta gente de la Spriella, ridiculizó a la hermana de Dylan por rechazar a la justicia penal militar. Bueno, me parece la verdad una falta de respeto, aunque por eso voy a poner de título a este análisis: el día en que Denis Cruz y la Corte Constitucional ridiculizó a Abelardo de la Spriella por rechazar la justicia ordinaria en el caso de Dylan Cruz. Y es que ese señor hizo una entrevista en Blue Facho, y vamos a ver lo que dijo este señor, que lo cubre esta nota de Infobae. La hermana de Dylan Cruz aseguró que dar el caso en manos de la justicia penal militar era sinónimo de impunidad. Declaraciones que respondió el abogado de la Spriella en Blue Facho. Primero, explicó por qué para él era obvio que el caso estuviera en la justicia penal militar. El capitán no estaba en un bar con dos mujeres sin uniforme, decía este señor. Estaba cumpliendo órdenes, venía de todo un periplo por el país con el escuadrón del ESMAD. En el momento que se presentan los hechos, está actuando en el rol de sus funciones y deberes. Después dijo sobre las declaraciones de la hermana de Dylan, que lamenta muchísimo la situación por la que está pasando la familia, que no se imagina un momento más trágico y terrible para esa gente. Dice que de corazón los acompaña, porque no debe ser difícil una situación como esa y no se la desea a nadie. Pero Denis, dice él, la hermana del difunto, sabe de derecho lo que yo sé de física cuántica. El derecho no es lo que uno quiere que sea. En fin, este señor no tiene sensibilidad de nada ni de nadie, ni siquiera con los familiares de una víctima del abuso policial. Y bueno, reporta esta misma nota que el karma es una perra, y Denis resultó siendo la que tenía razón acerca del caso, porque no debería estar en el tribunal militar sino en la justicia ordinaria. Y es que el 18 de junio del 2021 la Corte Constitucional ordenó a la instrucción penal militar que envíe de forma inmediata las diligencias que adelanta contra el capitán de la policía por el caso de Dylan. Entonces, gracias a esta decisión, la justicia ordinaria va a ser la que continúe el juicio contra este miembro del ESMAD. Pero ¿cómo fue que pasó todo este lío jurídico para que se tomara esta decisión de la Corte? Pues bueno, antes de eso es de destacar lo que es una figura jurídica del amicus curiae. Según esto, en un plano normativo, dice que en el reglamento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establecen que
Se podrá oír a cualquier persona cuya opinión estime pertinente y así como podrá solicitar a cualquier persona interesada para que se presente su opinión escrita sobre los puntos referidos a consulta respectivamente. En este escenario, esta figura, la del amicus curiae, cumple un papel relevante al proporcionar a los magistrados elementos de juicio actualizados en materia de derechos humanos relativos a la interpretación y a la aplicación de los tratados internacionales sobre tal materia. Y dice también este documento que estas afirmaciones tienen respaldo en las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y bueno, sobre esta figura jurídica del amicus curiae, se pronunciaron ante la Corte Constitucional y la magistrada ponente Diana Fajardo Rivera, el director de Human Rights Watch y la organización Robert Kennedy Human Rights. Entonces, en este memorial de amicus curiae, José Miguel Vivanco y Kerry Kennedy expresan un memorial ante la magistrada Fajardo sobre el caso de Dylan Cruz. Y dicen ellos que Colombia es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sobre las cuales protegen los derechos a la vida, integridad física, libertad de expresión y asamblea pacífica, así como el derecho a participar en los asuntos públicos del país. Dicen ellos también que el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación ha señalado que las reuniones pacíficas, incluyendo las manifestaciones pacíficas, desempeñan un rol muy dinámico en la formulación de reclamaciones y aspiraciones de la población y permiten ejercer influencia política en la política pública de los estados. Tanto el Comité de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana han especificado que la protesta es especialmente importante para las personas y grupos marginados. También dicen que la obligación de respetar y garantizar las asambleas pacíficas y los derechos relacionados con estas se impone deberes tanto positivos como negativos a los estados. Dicen que los estados tienen una obligación negativa de abstenerse en interferir de manera injustificada con el derecho de la asamblea pacífica. Y dicen que los estados tienen la obligación positiva de facilitar las protestas y garantizar su ejercicio en la práctica, incluso adoptando medidas para garantizar la seguridad de quienes participan. Y también dicen que las restricciones al derecho a la protesta deben ser la excepción y es la responsabilidad del Estado demostrar que están justificadas. Además, dice que el Comité de Derechos Humanos hay una presunción en favor de considerar que las reuniones son pacíficas, no como hacen acá, que siempre dicen que toda marcha conlleva violencia. Y además dicen que los actos de violencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros o a los organizadores de la reunión como tal. Y también mencionan que si aún existe la violencia en una protesta, los estándares, incluyendo los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecen que la fuerza solo debe ser empleada como último recurso en caso de ser necesario y proporcional para hacer frente a una amenaza genuina. Y según los lineamientos de Naciones Unidas sobre el uso de armas menos letales, cuando se dispara directamente proyectiles de impacto cinético en general, se debe apuntar a las partes inferiores del abdomen o a las piernas de un individuo violento y solo con el objetivo de enfrentar una amenaza inminente de causar heridas, ya sea un agente de seguridad o un miembro del público. Aquí viene lo más importante: la independencia necesaria para investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares no suele estar garantizada cuando las mismas autoridades militares son encargadas a sus miembros y juzgarlos en tribunales militares. Por ese motivo, organismos regionales e internacionales de derechos humanos han criticado el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles y han señalado que la competencia de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos de naturaleza estrictamente militar.
y también muestran un antecedente, mm, el cual falló la Corte Interamericana en el caso de la Rochela contra Colombia en el año 2007. Según dice Human Rights Watch y Robert Kennedy, esta exclusión de la jurisdicción militar se aplica a todas las etapas de un procedimiento. La jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y en su caso juzgar y sancionar a los autores de las vulneraciones a derechos humanos. Además dice la CIDH, que es la intérprete de la Carta Americana, se ha pronunciado que Colombia debe abstenerse de emplear la justicia penal militar en casos sobre presuntas vulneraciones a derechos humanos cometidas por policías en casos de manifestantes. Y también ponen otro ejemplo, otro antecedente, que es su informe de admisibilidad sobre la muerte de Johnny Silva Aranguren, un estudiante que murió en una manifestación en 2005. Y la comisión recordó que las jurisdicciones especiales como la militar no constituyen un foro apropiado y por lo tanto no brindan un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar posibles violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana, tales como el derecho a la vida presuntamente cometidas por miembros de la fuerza pública. Entonces la invitación que hacen aquí Robert F. Kennedy, Human Rights y la Human Rights Watch es que la Corte tuviera en cuenta la intervención de estos dos actores y que se tomen en cuenta los argumentos del derecho internacional presentados en ese memorial a fin de garantizar que el proceso de Dylan se transmite en la justicia ordenada. Y firma José Miguel Bianco y Kerry Kennedy. Y bueno, ¿esto cuándo fue? Vamos a ver esto, cuándo lo firmaron o cuándo se publicó. El 23 de marzo de 2021 en Washington. Entonces ahora ya siendo junio de 2021 ya se ha tomado una decisión y como lo dice los asuntos legales, la Corte Constitucional decidió enviar este caso a la justicia ordinaria. Y aquí dice que la Corte Constitucional accedió a las pretensiones de la familia de Dylan en trasladar el caso del joven a manos del ESMAD a la justicia ordinaria, en vez de que sea evaluado por la justicia penal militar. La Sala del Alto Tribunal dejó sin fundamento la decisión de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual había enviado el caso a la jurisdicción militar. Y es que este caso de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura demuestra también la podredumbre del sistema judicial colombiano. Incluso entre las mismas altas cortes y grandes jueces y magistrados permiten la impunidad y son cómplices de lo que está pasando en este país. Y aquí está la decisión de la Corte. La magistrada ponente fue Diana Fajardo y fue en respuesta de una acción de tutela de la madre de Dylan, quien pedía que este caso no quedara en las cortes militares, porque obviamente se va a garantizar la impunidad para este agente policial. Y aquí la Corte Constitucional muestra varios antecedentes. Desde noviembre de 2019 se ha tramitado el proceso ante las autoridades institucionales y judiciales y han habido un montón de marañas jurídicas que han llevado que esa sala, el Consejo Superior de la Judicatura, no permitiera que este caso de Dylan fuera a la justicia ordinaria. Entonces lo que hicieron los familiares de Dylan, en especial la madre, fue hacer una solicitud de medida provisional. Y dice la tutelante, que es la madre de Dylan:
La medida provisional se justifica por la gravedad de que una grave violación de derechos humanos que exige un mayor nivel de garantías y participación de las víctimas sea adelantada sin las mismas, y ante un juez que no podría ser el competente, y dos, ante la urgencia de decisiones revictimizantes que anticipen un fallo de fondo sobre el proceso sin que exista una certeza judicial del respecto órgano judicial competente según la naturaleza jurídica del injusto y ante el daño irreparable que esto podría constituir para los derechos y la dignidad de las víctimas que tienen que someterse de manera simultánea a dos procesos, uno de fondo en el que alegan no tener las garantías y otro constitucional en el que sigue discutiendo cuál es el procedimiento adecuado. Y bueno, aquí la Corte hace las argumentaciones de por qué y bajo qué decretos y qué leyes se permite esta medida provisional. Y bueno, lo que dice la Corte es que la Sala encuentra que las lesiones que desencadenaron la muerte de Dylan fueron ocasionadas mientras tomaba parte de las protestas ocurridas en 2019. Asimismo, observa que supuestamente fueron causadas por el oficial del ESMAD, Manuel Cubillos, quien precisamente está siendo investigado dentro del proceso que adelanta la actualidad la jurisdicción penal militar. De acuerdo con el expediente de tutela, el fallecimiento del hijo del accionante habría ocurrido como consecuencia de un impacto en la cabeza ocasionado por una escopeta calibre 12. Entonces acá vemos que en ese accionar policial no se atendieron los protocolos y las leyes internacionales y por lo tanto deben ser seguidas en la justicia ordinaria. De igual manera, tanto en el auto cuestionado como en la providencia mediante la cual se dio cumplimiento al fallo de tutela, la autoridad judicial accionada estimó que, según las pruebas, algunos manifestantes estaban lanzando pruebas contra el ESMAD. Consecuencia, consideró que el uso de la fuerza, en particular el empleo del proyectil que causó la muerte de Dylan, constituyeron actos propios de servicio. De esta forma, estimó que la muerte del manifestante debía ser investigada en la justicia penal militar. La Corte observa que, según algunos testigos mencionados en la propia providencia cuestionada, los agentes del ESMAD no estaban siendo agredidos. O sea que se atentó contra la población civil que manifestaba de manera pacífica y además hubo abuso de la fuerza y obviamente homicidio por parte de ese agente. Bueno, y lo que aquí dice la Corte, que se presentan versiones distintas acerca de si algunos manifestantes estaban o no lanzando piedras y por lo tanto si existía una agresión que debe ser contrarrestada. Pero otro lado, de acuerdo con el expediente, capitán de la policía mediante un disparo habría privado la vida al joven manifestante mientras tomaba parte de las protestas de noviembre de 2019. Estos hechos, sin perjuicio de la valoración que habrá de llevar a cabo la Sala de Decisión de Fondo, genera dudas de si la conducta del oficial guarda relación o no con su misión institucional. Y sí, yo no creo que... O bueno, eso dependería de ver cómo es el adoctrinamiento de los policías. Pero yo no creo que se eduque para estar atacando a los jóvenes. O si hacen eso, tiene que ser reformado inmediatamente, no cambiándole los uniformes a los tombos. Entonces, la decisión que toma la Corte es la siguiente. La Sala advierte que existen fundamentos jurídicos razonables para estimar que la demanda de amparo tiene vocación aparente de viabilidad en efecto de las circunstancias de hecho que rodearon la muerte de Dylan. Se aprecian elementos mínimos que permiten considerar la posibilidad de que la conducta del uniformado debe ser conocida por la jurisdicción penal ordinaria y no por la justicia penal militar. Pues bravo, ahí lo tienen gente. Aunque no es el fin de este proceso, sin duda es una cachetada al hocico de Abelardo de la Espriella por irrespetar la memoria de un compañero caído como Dylan y de la familia, de la hermana, de la mamá, tratándola de revictimizar y tratando de defender a este señor ante un acto claramente abominable y que debe ser castigado por la justicia. Entonces lo que resuelve al fin y al cabo la Corte es lo siguiente:
ordenar a la instrucción penal militar suspender provisionalmente la actuación que adelanta contra el capitán de la policía por el caso de Ilan. Mientras el proceso permanezca suspendido, no podrán practicarse pruebas, no correrán términos y tampoco podrá adoptarse decisiones de fondo. La suspensión permanecerá vigente hasta el momento en el cual la sala plena de la Corte adopte una decisión definitiva de la acción de tutela en referencia. E informar de esta decisión a la instrucción penal militar, al solicitante y a los vinculados al presente trámite de tutela a través del correo electrónico. Y le advierten a Abelardo de la Espriella que contra esta providencia no procede recurso alguno. Punto y final, lo dice la Corte Constitucional. El tipo sabe de derecho lo que yo sé de física cuántica. Y es que este sujeto es un personaje, lo voy a decir con todas sus letras, sumamente despreciable, porque cree que está rodeados del poder y de los políticos de turno que tienen el poder le otorgan a uno un estatus especial, y no es así, señores. O bueno, por lo menos así lo cree Duque, quien nombró a la suegra de la Espriella con un consulado de Miami, imagínense. Aquí lo reporta las dos cerillas, incluso con decreto en mano, fue el 8 de febrero de 2019. Y aquí lo dice: con decreto de nombramiento, Duque le dio un puesto consular a Regina Victoria, madre de Ana Lucía Pineda, esposa del abogado Abelardo de la Espriella. Esto es un descaro, esto es despotismo puro y duro, puro influyentismo, puro amiguismo. Aquí no se respeta la carrera diplomática ni la carrera de los que estudian relaciones internacionales. Aquí lo único que se impone es que usted sea amigo del presidente o de alguno de los de la cúpula que lo rodean. Pero aquí la meritocracia no existe, gente. Y es que ¿qué se puede esperar de un personaje que defiende hasta el mismo Ñeñe Hernández? Así es. Dice que Ñeñe no era amigo suyo sino del papá, imagínense. Dijo que lo vio 5 veces en su vida, que era folclórico, parrandero, tomador y bocón. Pero hay que hacer un delincuente hay un trecho muy grande, es hasta descarado. Si ese señor no hubiera caído allá en Brasil, además que lo defendería acá en Colombia. Y también se refirió al caso de la Ñeñe política y dice que tras las denuncias que se han presentado por la supuesta entrada de dineros ilícitos a su campaña, dice que eso es una conspiración de la izquierda que quiere tumbar al presidente por una grabación que no aparece, por otros audios de terceros que no dicen mayor cosa y de cuya legalidad desconfío. Además dijo que se despachan adjetivos contra la izquierda del país, a la cual califica como enfermiza y radical. Incluso dice que está siguiendo el perverso libreto escrito desde hace muchos años en los albores del Foro de Sao Paulo. Este tipo es un personaje, pero es un personaje muy siniestro, cual representa lo peor del derecho en Colombia, al defender claramente a pura gente, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, a gente de muy dudosas procedencias, casos de parapolítica, funcionarios corruptos, de la farándula involucrada en los nexos contra quietos, en fin, toda la cochinada que sabemos que es la política colombiana. Pero al fin y al cabo nos quedamos con las palabras de la hermana de Ilan, y es que dicen que en estos casos hemos tenido que soportar que el caso no tenga bases sustanciales o que incluso retroceda y que favorezca al victimario. Y también ha dicho que han soportado señalamientos y el cansancio de tener que deambular de institución en institución. Y dice que celebran la decisión de la Corte, que es una pequeña victoria, que es un avance judicial en un país acostumbrado a las impunidades de estos crímenes del Estado. Y bueno, esto nos da un poco de esperanza, aunque tampoco hay que tener una fe ciega en que
en que en este país vaya a haber justicia, porque sabemos que por lo general eso no sucede. Pero vamos a estar muy pendientes y vamos a seguir muy atentos de que en este caso sí se haga justicia, y de que en los demás casos en los cuales han caído otros compañeros en el marco del paro nacional, que no empezó hoy, sino que empezó hace muchos años, desde el 2019, incluso antes, sino que esto se ha ido prolongando. Pero ojalá el caso de Isla nos dé un antecedente para que otros crímenes de este tipo se puedan seguir condenando, para que estas cosas no vuelvan a suceder nunca más. Y bueno, hasta aquí el análisis. Quedamos muy contentos de ver cómo el karma hace tragar las palabras de Abelardo de la Espriella, y al final la justicia divina no siempre aparece, pero al final se aparece para aquellos que han hecho muchos males y han cometido muchas injusticias en contra de gente inocente. Bueno, nos vemos hasta la próxima.